Hola chicos de contratos civiles. Miren, les mando esta grabación al efecto de que les pueda servir para el estudio de los contratos que aún nos faltan. Particularmente el de hipoteca es un contrato muy importante. Continuando con los contratos de garantía, recuerden que ya habíamos visto, a lo mejor no lo concluimos totalmente, el de fianza, pero me parece importante ahorita adelantar con este contrato, con el contrato de hipoteca. Como ustedes saben, cuando iniciamos nuestros temas de contrato, siempre iniciamos dando el concepto, analizando sus características, y después nos vamos un poco al contenido y después, bueno, redactamos cláusulas y desde luego también analizamos sus causas de rescisión y de terminación. Bueno, en ese mismo orden de ideas, quiero iniciar con el concepto del contrato de hipoteca. Como les digo, es un contrato de garantía de los más importantes. Así que, bueno, diríamos que la hipoteca se define de la siguiente forma. La hipoteca es un contrato de garantía que se constituye como un derecho real sobre un derecho real para garantizar obligaciones y la preferencia en el pago de estas, imponiendo sobre un bien inmueble un gravamen o derecho real hipotecario en favor de su titular, o también lo podemos llamar en favor del acreedor hipotecario. Ok, bueno, a diferencia de la fianza, la hipoteca se constituye sobre bienes específicamente señalados, lo que no sucede en la fianza. Igual es un contrato de garantía. Tenemos algunas características muy importantes de la hipoteca. En este caso me estoy refiriendo, por supuesto, a la hipoteca civil. Desde luego la podemos encontrar también en el derecho mercantil, pero acá en este caso estamos enfocándonos a la hipoteca civil. Bueno, obviamente la hipoteca es un contrato eminentemente formalísimo. Se debe de celebrar en escritura pública, inscribir y registrarse dicho contrato. Es un contrato formal en ese punto, es un contrato conmutativo, es un contrato temporal, es un contrato de garantía, por supuesto, es un contrato, desde luego, pues digamos que de tracto sucesivo, es un contrato que puede ser bilateral o incluso puede ser plurilateral. Y desde luego también hay, digamos que, dos tipos de hipoteca que señala nuestro Código Civil. La hipoteca general y la hipoteca voluntaria. La hipoteca general es la que constituye directamente el deudor de una obligación sobre sus propios bienes. La hipoteca voluntaria es la que constituye una persona diferente o distinta al deudor sobre bienes que le pertenezcan a este. Por eso se llama hipoteca voluntaria. Este contrato lo tenemos en el artículo 2887 de nuestro Código Civil y nos dice, entre otras cosas, qué es lo que comprende la hipoteca. Y bueno, nos dice que la hipoteca en el 2890 nos dice que comprende, aunque no se exprese así, el área o superficie nuda que sirve de base a los edificios. También comprende las accesiones del inmueble hipotecado, las mejoras hechas por el propietario respecto a los bienes gravados, entre otras cosas. Aquí vale la pena aclarar que solamente se pueden dar en hipoteca bienes inmuebles que pueden o no pertenecer al deudor principal, pero que sean suficientes para garantizar la obligación. También acá nuestro Código Civil nos dice algunas reglas importantes
sobre las cuales puede recaer la hipoteca. Nos dice qué bienes sí pueden ser garantía hipotecaria y qué bienes no pueden ser garantía hipotecaria. Bueno, obviamente pueden ser, pues se pueden dar en hipoteca todos los bienes que pertenecen al deudor, bienes inmuebles. Se pueden dar en hipoteca también incluso bienes futuros, pero que pertenezcan y que sean factibles que le pertenezcan al deudor. Se pueden hipotecar incluso propiedades junto con todo lo que esté construido en ellas. También se puede fincar una hipoteca de hipotecas, como ya lo habíamos comentado en la fianza, fianza de fianzas, hipoteca de hipotecas. También puede recaer la hipoteca sobre una herencia o sobre los derechos de un heredero, siempre y cuando en la herencia existan bienes inmuebles. Otra cosa muy importante en la hipoteca. Para el caso, por ejemplo, de la hipoteca voluntaria hay algunas reglas que la distinguen o la hacen diferente a la hipoteca general. Particularmente son aquellas que se refieren a las causas de terminación de la hipoteca. Para eso nos remontaremos o nos iremos al artículo 2925, que nos dice que la hipoteca constituida por declaración unilateral de persona distinta al acreedor y el deudor de la obligación principal será irrevocable desde el momento en que se hace saber a aquel o a este. Es decir, que cuando un deudor un deudor hipotecario que no es el deudor principal constituye hipoteca, no puede revocarla, ¿sí? Porque, bueno, ya se obligó y se comprometió con el acreedor a constituir sobre sus propios bienes una hipoteca voluntaria. En el caso de esta hipoteca voluntaria, hay algunas reglas específicamente que sí quiero que ustedes tengan en cuenta y que las analicen muy bien en su Código Civil. Esta hipoteca, la hipoteca voluntaria, si bien garantiza la obligación de un deudor que no es el dueño de los bienes, esta hipoteca no puede o no podrá exceder del 40% del valor del bien hipotecado según su avalúo. Es decir, que si yo constituyo hipoteca sobre un bien que me es propio para garantizar la obligación de un hermano mío, por ejemplo, ¿sí? Mi bien solamente podrá quedar grabado, ¿sí? Es decir, podrá responder por esa obligación hasta con el 40% del valor de mi bien, del bien que se dio en hipoteca. No el 40% de la obligación, sino el 40% del valor del bien. A lo que voy es a que el que garantice con un bien que es distinto al deudor, solamente pondría en riesgo el 40% del valor de su bien. Esa es una regla. Otra característica de esta hipoteca es que puede terminar por otras razones, por ejemplo, como las que se señalan en los artículos, ahorita les digo, 2951, que son los siguientes. Ahorita lo comentamos. Bueno, esta hipoteca puede terminar, la hipoteca voluntaria puede terminar cuando el mismo deudor hipotecario haya fijado un plazo para ella. Es decir, no está obligado a la hipoteca voluntaria, el deudor hipotecario, a garantizar la obligación por tiempo indefinido o hasta que el deudor pague su obligación. Puede el mismo deudor hipotecario, el dueño de los bienes, fijar un plazo y entonces la hipoteca voluntaria puede terminar antes de que se extinga la obligación. Es una característica que solamente tiene la hipoteca voluntaria. Desde luego también aquí aplica otra característica. En caso de que el deudor principal de la obligación, el deudor pacte con el acreedor una prórroga en la obligación sin que la conozca, sin que se le haga saber al deudor hipotecario, este tiene la facultad también de revocar la hipoteca que constituyó sobre sus propios bienes. Entiéndase que no está obligado a continuar con la garantía de una obligación,
siendo que el acreedor y el deudor han pactado algo diferente sin considerarlo o sin tomar en cuenta su opinión. Esto en cuanto a la hipoteca voluntaria. Ahora, en cuanto a la hipoteca general, bueno, básicamente las reglas de la hipoteca general son muy claras en nuestro Código Civil y bueno, termina la hipoteca porque se pague la obligación, termina la hipoteca por declaración de partes, porque las partes así lo consideren. Termina la hipoteca por expropiación, termina la hipoteca por destrucción del bien, etc. Son las causas de terminación más comunes en el contrato de hipoteca. Incluso si analizamos nosotros el contrato, pensaríamos que solamente es factible de rescindirse. Y a lo mejor ustedes dirán que puede estar mal el concepto, pero creo que sí es válido señalar que solamente es viable de rescindirse la hipoteca voluntaria, es decir, aquella que constituye una persona distinta al deudor de la obligación. En el contrato de hipoteca hay tres derechos preferentes muy importantes que tiene el acreedor hipotecario. Desde luego hay varios, pero hay tres en lo particular, que se llaman derecho de preferencia, derecho de persecución y derecho de pago. Estos son derechos que le corresponden únicamente al acreedor hipotecario. ¿Y en qué consisten? Bueno, el derecho de preferencia consiste en que el acreedor tendrá siempre un derecho preferente ante cualquier otro acreedor que esté después de él, señalado o constituido en el registro público de la propiedad. Por eso hace rato mencionaba que la hipoteca es un contrato que se debe de inscribir. Es decir, que el acreedor tiene la facultad de demostrar que tiene un derecho preferente sobre otro acreedor, siempre y cuando demuestre que su registro fue primero que otro. Para esto, la hipoteca se debe de registrar. A esto se le llama derecho de registro o derecho de prelación. Por tanto, el acreedor hipotecario tiene un derecho preferente. Tiene también derecho de pago, es decir, a que una vez que demuestre en qué estatus o lugar se encuentre como acreedor del deudor, tiene derecho a que se le pague con la cosa que quedó grabada en hipoteca. Es decir, una vez que ha demandado al deudor, si éste no paga, tiene derecho el acreedor hipotecario a solicitar se finque el remate sobre el bien hipotecado, a fin de que pueda con esto hacerse pago llano de la obligación. A eso se le llama derecho de pago. Y por último, el derecho de persecución, que consiste en que el acreedor hipotecario tiene toda la facultad y el derecho de seguir el bien, no al acreedor, sino de seguir el bien que está garantizando la obligación. No importa en manos de quien esté. Aquí lo que va a hacer el acreedor es seguirle el bien. ¿Sí? Aun cuando el mismo deudor hubiese enajenado, hubiese vendido el bien, que normalmente no ocurre, pero bueno, pudiera darse el caso. Y digo normalmente no ocurre porque muchas veces en el contrato se señala que el deudor no puede enajenar, no puede transmitir el bien sin notificárselo al acreedor hipotecario. Pero bueno, puede darse el caso. Y en este punto, si es que el deudor lo hiciera, el acreedor tiene el derecho de seguir el bien en manos de quien esté. Esos son los derechos más importantes del acreedor. Desde luego tiene también otros derechos, por ejemplo, el derecho a que se le extienda o se le amplíe la hipoteca cuando parte del bien hipotecado merme o se destruya. También tiene derecho a exigir el cumplimiento de la obligación y tiene derecho a que se le adjudique ese bien en caso de que él establezca una oferta o una puja relativa al valor o avalúo que se haya hecho sobre este bien, entre otros. Bueno, por el momento creo que sobre hipoteca eso es lo más elemental, ¿no? Lo más elemental del contrato de hipoteca. Cualquier duda, cualquier pregunta, vía correo, por favor, chicos, háganme sus comentarios respecto a algún artículo. No tenemos la posibilidad de vernos, sin embargo, si hay dudas
sobre alguno de los artículos que se refieran a hipoteca, háganmelos llegar vía correo. Estaremos en contacto y les mandaré otro video más adelante.